Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más del podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a lunes 19 de mayo de 2025 y vamos a hablar sobre un tema pues súper interesante y súper necesario desarrollar. Hoy nos acompaña Pablo Agüero. Él es neurólogo, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es médico adjunto en la unidad de deterioro cognitivo de la Fundación Jiménez Díaz. Ahora también hace un poquito ha abierto una consulta de TDAH de adultos, que se va a ser el tema que vamos a desarrollar y a hablar hoy, precisamente por la demanda, ¿no? Y por la necesidad, lo iremos comentando a lo largo del capítulo, de personas jóvenes que vienen a consulta con una serie de inquietudes y que hasta ahora a lo mejor desde los diferentes tipos de especialidades se le ha podido dar poca respuesta cuando ellos pues son muy ávidos, ¿no? O tienen mucha necesidad de buscar algún tipo de, no voy a decir solución, pero sí de amparo, ¿no? A cosas que le están ocurriendo, que le han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Así que Pablo, como especialista en este ámbito, pues nos va a aclarar muchas dudas, nos va a plantear también muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que vamos a reflexionar sobre cosas que son muy pertinentes con respecto a este gran ámbito del TDAH en población adulta, diagnóstico, tipo de quejas y abordaje, ¿no? Desde el ámbito neurológico. Bueno, también decir que Pablo es estudiante de psicología, así que os podéis hacer una idea pues, de todas las inquietudes que él tiene y de esa necesidad, ¿no? de buscar recursos y de buscar cosas que le ayuden en su práctica clínica. También tiene un posgrado en trastornos afectivos, tiene otro posgrado en TDAH, así que bueno, una persona cuanto menos inquieta. ¿Qué tal, Pablo? Cuéntanos cómo estás. Muy bien, buenas tardes, Paula. Bueno, en primer lugar, un placer volvernos a ver años después, incluso aunque sea así de forma telemática, y agradecerte un montón la invitación. Creo que efectivamente es un tema del que es necesario que hablemos y que nos pongamos un poco al día, puesto que existe una demanda real muy importante. Yo como neurólogo estoy un poco a caballo, un poco como neurólogo médico a las demencias, un poco entre este tipo de enfermedades. No es el camino habitual, puesto que normalmente esto en adultos lo suele atender psiquiatría, y digamos que este camino desde las demencias degenerativas hasta el TDAH, pues es algo que es un poco atípico. Yo desde que hice la residencia ya mi mayor interés fue el deterioro cognitivo y las demencias, y realmente es a lo que me he dedicado en estos 9 años desde que acabé la residencia. Y la realidad es que mi interés por el TDAH pues vino de una forma natural y un poco casual. Es decir, yo veía pacientes que probablemente tenían una carencia en la forma en la que el sistema les estaba atendiendo, y en parte también por lo que en medicina pues llamamos diagnóstico diferencial. Al final, en mi consulta se planteaba la situación de que algunos pacientes que consultaban con unos síntomas cognitivos y eran adultos mayores, después de un estudio exhaustivo, al final el diagnóstico acabó siendo de un TDAH que había pasado desapercibido previamente. Entonces, esa frustración, pues por no haber podido identificar o tratar estos casos adecuadamente, o por, una vez diagnosticados, tener que derivarlo a otro especialista, fue lo que me llevó a formarme en TDAH en adultos y a incorporarlo en mi práctica clínica diaria. Y a día de hoy es algo que la verdad es que me trae muchas satisfacciones, puesto que hay algunos casos en los que esta atención es muy necesaria y de verdad que cambia la vida de las personas, y que pues en parte por ideas preconcebidas erróneas o por desconocimiento, pues al final es un vacío tanto en la neurología como en la psiquiatría de adultos, y por eso creo que esta conversación que vamos a tener es súper necesaria. Totalmente. Pues efectivamente, Pablo, a mí me parece como muy interesante esa trayectoria, ¿no? Que en un principio, como tú has dicho, puede resultar dispar, pero sí que es cierto que, bueno, cuando hemos ido comentando y tú también me has explicado el desarrollo y la relación entre ambos campos,
pues a ti te han llegado casos, ¿no? Que te ha llevado a la unión de ambos aspectos. Sí que es cierto que luego más adelante a lo mejor creo que puede ser interesante que nos cuentes alguno de estos casos, ¿no? Que yo creo que puede ilustrar muy bien a la gente, em, pues cómo pueden acontecer estos síntomas y cómo se pueden ver en Ujú. población adulta. Pero si te parece primero un poquito, para introducir lo que es el tema que vamos a tratar hoy, por si hay gente que nos escucha, pues que puede ser más o menos especialista en este ámbito, ¿nos puedes decir exactamente qué es el TDAH? ¿Qué diferencia hay, si la hay, entre TDAH diagnosticado en etapa infantil y TDAH dentro de tu ámbito de especialización, que es diagnóstico en etapa adulta? Y, y cómo construye un poco tu trabajo desde ahí. Muy bien, pues es una pregunta muy interesante. El TDAH al final lo englobaríamos dentro, bueno, nosotros y los manuales diagnósticos y el campo médico y la psicología en general dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Es uno de los trastornos mentales con una mayor base genética. Se estima que su heredabilidad está en torno al 80% y está por encima o a la par de otros trastornos mentales que entendemos como con una carga familiar muy alta, como por ejemplo el trastorno bipolar, o un poco por poner un ejemplo de cuestiones que no sean un trastorno mental, pero más o menos tiene el mismo componente hereditario que la estatura. Es decir, esto es algo que ocurre en el cerebro desde que nacemos, por definición, digamos, es constitucional, y habitualmente los síntomas empiezan en la infancia, pero no es nada raro que persistan en la edad adulta, de hecho es lo más frecuente. En cuanto a qué es el TDAH, pues tenemos la mala fortuna, en mi opinión, de contar con un nombre que refleja poco y mal la naturaleza real del trastorno o de los trastornos que englobamos dentro de ese término y sus manifestaciones. Pues por poner un ejemplo, es decir, eh, ¿cómo es posible que un trastorno que se llama de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, puede no tener hiperactividad? ¿Vale? Y también nos puede despistar en el sentido de que en cuanto al tema de la atención, muchas veces lo que cuentan los pacientes y lo que nosotros vemos no es una deficiencia como tal o un problema de falta de atención, que esto podría dar lugar a veces hasta poner en duda diagnósticos o la misma existencia del trastorno, que yo creo que esto lo comentaremos más adelante. Y yo creo que se debe entender, por decirlo de una forma amplia y en palabras que podamos entender o para tener un concepto más claro, o como yo lo entiendo, creo que se debería hablar más de un problema en la regulación tanto cognitiva, fundamentalmente expresada en la atención, pero también emocional y conductual. Digamos que lo que caracteriza al TDAH es un problema en esta organización del pensamiento, del prestar atención, en el control del impulso, la inhibición de respuestas, tanto cognitivas como motoras, y la modulación emocional. Es algo que, como ya he dicho, aparte de su componente hereditario, tiene unas bases neurobiológicas bien conocidas para ser un trastorno mental y si lo comparamos con otros de los cuales aún menos se sabe, perdón. Por supuesto que nos quedan muchas cosas aún por conocer y probablemente al final esto sea un paraguas que englobe trastornos, bueno, en mi opinión, trastornos similares que se expresan de una forma parecida en la clínica. Desde un punto de vista neurobiológico, el modelo, digamos, más clásico habla más, en esto se parece también a otros trastornos mentales y otras enfermedades neurológicas. El modelo tradicional habla más de neurotransmisiones, pues de monoaminas, de un modelo más estructural en el cual hay un problema prefrontal o en la conexión entre el lóbulo frontal y los ganglios basales. Pero bueno, sí que me gustaría poner un poco más al día la hipótesis o las hipótesis mecanísticas en cuanto a este trastorno, pasando de este paradigma un poco más compartimental, que yo creo que proviene más de un modelo de estudio del cerebro desde un punto de vista de cómo es lo lesional, hacia un modelo más funcional, que tenga más en cuenta también cómo funciona el cerebro sano, digamos. Y por tanto sabemos que hoy en día el TDAH se explica también por anomalías en las redes neuronales, que esto es algo que está muy de moda no solo en el TDAH, sino que en la neurología en general. Podríamos hablar de una
activación excesiva o un problema con la desactivación de la red neuronal por defecto, que es, digamos, aquella parte del cerebro que es la que está presente en el momento en el que no estamos haciendo nada o divagamos, y por eso muchas veces pues estos síntomas de distracción o de que parece que las personas están en otro lugar, de una disfunción de la red ejecutiva central, que sería aquella que permite sostener o dirigir la atención o controlar la atención entre distintas tareas, en forma de una menor conectividad o de una atenuación de esta red, y de la red de saliencia, o, que eso es en el fondo un anglicismo de asignación de relevancia, digamos, que tiene un papel en priorizar y detectar aquellos estímulos que son relevantes y que podría estar, digamos, mostrando una disfunción en cuanto a ese papel que tiene para actuar de interruptor entre la red por defecto y la red ejecutiva central. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues se traduce en que, de alguna manera, el cerebro de las personas TDAH precisa de una activación basal mayor para poder funcionar con normalidad, y de ahí algunas de las manifestaciones que vemos a veces o de lo que nos cuentan los padres o los familiares, que a veces también sirve para poner en duda el diagnóstico, en el sentido de que cuando algo motiva, algo interesa o algo es muy importante, la noche antes del examen, pues ahí la persona sí es capaz de prestar atención o de mantener el esfuerzo mental o incluso de regular las emociones. Y en cuanto a las características propias de los adultos, en los adultos, un poco yo creo, por la crianza y por el vivir en sociedad, al final cambia un poco la forma de expresarse externamente este trastorno. La hiperactividad pasa a ser menos evidente y predominan aquellos síntomas que tienen que ver con la atención y en parte también pues con la impulsividad o la disregulación emocional, pero no como los veríamos en niños. El TDAH no tiene una relación con la capacidad intelectual global. De hecho, muchas veces la capacidad intelectual, si es alta, nos pueden mascarar los síntomas o dificultar un diagnóstico. Entonces, pues no tenemos que tener como un mantra aquello de que alguien que tiene TDAH puede no haber leído bien a nivel educativo o incluso laboral. Y luego esta hiperactividad muchas veces no es que desaparezca, sino que de alguna forma se internaliza. Sí que muchas veces los pacientes la cuentan, pero al final, un poco ya sea pues por el estilo educativo o por, eh, digamos que el aprender a vivir en sociedad, dado que las manifestaciones de hiperactividad son socialmente indeseables y pueden ser más disruptivas, pues eso pasa a internalizarse, pues como pasan también algunas otras, digamos, hechos en el desarrollo, pues como el diálogo que pasa a ser exterior e interior o todo ese tipo de cosas. Y al final, pues muchas veces son más patentes que aquellos problemas de atención de los niños, del no es capaz de sentarse mucho tiempo, no es capaz de prestarle mucha atención a las tareas, que igual en la vida adulta no tenemos tantas de esas actividades, pues más en la procrastinación, en la imposibilidad para organizar las tareas o para llevarlas a cabo, para terminarlas, y esa sensación pues de descontrol, de desorganización, que muchas veces da lugar, yo creo, a algo que hablaremos más adelante, que son los síntomas comórbidos con los que a veces son los que enseña la patita el TDAH. Y entonces, pues, teniendo en cuenta esto, al final, si la persona no fue diagnosticada de niño porque eso no fue muy evidente o no tuvo un impacto muy grande, podemos entender el por qué no es raro que los adultos lleguen a la edad adulta sin un diagnóstico en condiciones. ¿Vale? Entonces, pues eso, digamos que predominan más los síntomas que tienen que ver con la atención y los otros no tienen por qué ser tan visibles porque muchas veces la procesión en este caso pues va por dentro, ¿qué diríamos? Totalmente. Bueno, Pablo, menuda introducción, ¿no? Ha hecho de todo lo que recoges tú del TDAH y de tu perspectiva actual, ¿no? De cómo evolucionan los síntomas, cómo se pueden presentar en la infancia, cómo pueden esconderse, ¿no? Por todos los factores que has comentado y luego a lo mejor en la edad adulta persistir de tal manera que la persona se da cuenta
algo sigue fallando porque pues, me comparo con mi grupo de iguales, me comparo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de universidad y aún así hay algo que a mí me sigue impidiendo, ¿no? El avanzar o el conseguir determinadas cosas. Bueno, en primer lugar, yo me he ido apuntando aquí varias cuestiones que tú has ido hablando. Si te parece, la primera va a ser que vamos a desmitificar el neuromito número uno del TDAH, que es que para lo que quiere sí que tiene atención y sí que aguanta y sí que rinde bien. Con la Play este niño puede estar todo el tiempo que quiera. En fin, bueno, es que ya pongo el tono de porque es que es así, es que te lo encuentras en la consulta así. Entonces, Sí. yo creo que tenemos que hacer como una distinción importante también para, que haya una concienciación y una sensibilización de cómo cursa este tipo de trastorno, tanto en la infancia como en la adultez, que ya de por sí todos cuando estamos inmersos en actividades que requieren motivación, pues nuestros circuitos, ¿no?, cognitivos de neurotransmisores y tal funcionan de una determinada manera y entonces ahí la persona pues puede aguantar mucho tiempo y puede realizar con éxito la actividad. El problema es cómo eso luego se puede disregular en actividades en las que, aunque el grosso de la población sí que puede persistir en ella y echar mano como de esa regulación que tú comentabas Ujú. antes, ¿no? Pues nos encontramos que una persona con características que puedan llamar a un TDAH, vemos que aunque intente echar mano de ella, no lo logra, no lo consigue y ahí pues donde puede aparecer, pues abandona con facilidad todo tipo de actividades en las que se hace una inmersión en ella, o a lo mejor tarda mucho en realizar las cosas, o a lo mejor vemos que no termina de hacerlas, o cambia constantemente de tarea. Entonces ahí vemos como una diferencia de cómo tenemos una gran parte de personas que, a pesar de, digamos, adversidades dentro de la actividad, dentro de la tarea, dentro del fin, continúa, versus un perfil de personas que es que no puede, que le resulta muy difícil, ¿no? No sé un poco qué opinas tú con respecto a este neuromito, si nos puedes aclarar Sí, algo más. no, yo desde luego creo que tienes toda la razón. Es decir, lo que tú dices, ¿no? Con los niños o también con las personas adultas, cuando algo es muy motivador, esto que hablábamos de la necesidad de activación mayor, muy motivador, o a veces no tiene por qué ser algo muy motivador, sino que tiene que ser algo muy importante. Es decir, gente, por ejemplo, con una buena capacidad intelectual, pues al final ha sobrevivido a base de pegarse la paliza la última noche, los 2 días de antes, y ahí mostrando una capacidad para prestar atención que muchas veces no solo no es mala, sino que a veces es hasta sorprendente, ¿no? Algo que a lo mejor en personas sin este trastorno pues ni siquiera se daría de esa forma. Esto que ahora un poco coloquialmente hablan del hiperfoco, pero yo creo que sí que en por lo menos una proporción de pacientes esas manifestaciones están ahí, son manifestaciones con las que se sienten identificados. Luego algo que has dicho que me parece muy importante es aquello de la comparación con los demás, porque una cuestión con la que yo me encuentro con bastante frecuencia en la consulta de adultos es esa sensación a veces más o menos elaborada de ser distinto a los demás, como de no haberse, al compararse, no haber podido encontrar el por qué los demás son capaces de hacer algo y las otras personas, o sea, y la persona que sufre esto no. Y luego algo que has dicho también, por ejemplo, de la comparación de los niños con los videojuegos, que yo creo que también, junto con esa sensación de notarse distinto, es algo que también vemos en las personas que padecen esto, es un poco como que a veces se considera que existe un componente muy importante o total prácticamente de la voluntariedad, del carácter, siendo esto como una cuestión de no tener suficiente fuerza de voluntad, de ser un problema de carácter que va en el fondo pues a contribuir a ese problema de autoestima y en cierto sentido que bueno, ahora lo de estigmatización se utiliza para todo, igual no es tal, pero bueno, para que nos entendamos, yo creo que esos aspectos sí son muy importantes y desde luego claro que es un mito, pero porque al final, bueno, en lo que nos motiva mucho, todos nos concentramos muy bien. La diferencia es que si yo me tengo que poner una tarde a trabajar con el ordenador, con algo que no me apetece especialmente, pues al final puede demorarlo más o menos, pero si lo tengo que hacer, lo hago
y no me genera gran dificultad, cosa que estas personas, pues, por más que quieran, muchas veces no es así. Totalmente. Y bueno, yo creo que también aquí, yo siempre también explico que hay un aspecto importante normalmente en los videojuegos, que en estas cuestiones de nuevas tecnologías o de todo lo que está mediado por este tipo de procesos, la guía te la da el propio juego, ¿no? En la mayoría de los casos, o te da como una, un aliciente contextual muy importante, que es el que tú no puedes generarte en esa tarde que te tienes que poner a trabajar con un proyecto tú solo en el ordenador desde las 4 hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces ahí es cuando pues empiezo a meterme en páginas de internet, no salgo y de repente ya se me han hecho las 8, ¿no? Entonces yo creo que eso también de cara a psicoeducación a la familia y a que la gente también entienda un poquito lo que ocurre es importante. Luego también me ha parecido muy interesante todo lo que ha extraído sobre el paradigma compartimental o de funciones focales, ¿no? Que puede predominar normalmente en neurología y en neuropsicología para entender cómo acontecen las enfermedades cerebrales y cognitivas, y vemos cómo esto no se acopla del todo con lo que puede pasar en perfiles de TDAH que a lo mejor han, pues eso, lo que comentamos, ¿no? Han pasado un poco la infancia o la adolescencia, pues lo típico, con muchos apoyos escolares, ¿no? Pues estaba todas las tardes y luego al final, pues como se acaba el 5 he pasado. em, y cómo efectivamente ese paradigma tan cuadriculado, digamos, o repitamos de nuevo, pues compartimental y focal, no nos ayuda a entender la presentación real de dispersión en la presentación de las funciones cognitivas, ¿no? Y en el perfil cognitivo, esa granularidad y esa comunicación entre diferentes funciones de cara a una actividad y esa diferencia de funcionalidad en el funcionamiento cognitivo, ¿no? Yo creo que eso también es importante porque ahora mismo lo que nos encontramos es pues con gente que tiene trabajo, es decir, que es funcional, que ha tenido, no son los típicos, pues a lo mejor como los que tú puedes ver de un perfil de demencia que ya ha tenido que abandonar, ¿no? Venga, te hago el diagnóstico porque tienes interferencia persistente durante 6 meses en estas actividades básicas de la vida diaria y es que ya no puedes ir a comprar o es que ya no puedes ir tal. Es decir, no, estamos ante algo mucho más sutil, si a lo mejor me permite hablarlo así, pero que existe y que impide determinadas cuestiones en la vida. Entonces, bueno, pues creo que esto también es importante sacarlo a colación porque puede ser uno de los factores fundamentales que hace que se arrastre, ¿no? Hasta la edad adulta. Mm. ¿Qué opinas Sí, tú? sí, yo creo que también, en cierto modo, desde luego, ¿no? Que al final es como probablemente unos mecanismos tan globales en cuanto a cómo funciona el cerebro, que por eso también la gran cantidad de manifestaciones diversas, que bueno, pues desde un punto de vista científico, igual podríamos intentar reducirlas a diversos mecanismos, pero al final yo en la consulta, eso es un ejercicio racional un poco artificial. A mí lo que me cuentan son las manifestaciones, no los mecanismos de detrás. Y puede implicar tantas cuestiones distintas que desde luego yo creo que partir de una idea más focal igual no nos ayuda a entender la realidad clínica completa. Luego también en esto, como con otros trastornos mentales, yo que vengo del campo de las demencias, pues a mí me gustaría ver el día que para esto haya más conocimientos y, por ejemplo, biomarcadores, qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, en demencias todos pensábamos que éramos buenos clínicos y que diagnosticar una enfermedad de Alzheimer es muy sencillo, perdón, y resulta que en los ensayos clínicos para los fármacos antiamiloide, por ejemplo, en el momento en el que se empezaron a implantar los biomarcadores, en algo tan serio como un ensayo clínico que cuesta tanto dinero, un 20% de los pacientes estaba mal diagnosticado. Entonces, hasta que vamos, mientras carezcamos de eso, pues probablemente con esto es con lo que nos tenemos que apañar. Pero bueno, yo creo que precisamente por eso pues hay que intentar no tener una visión muy cerrada del asunto.
Totalmente. Y precisamente también un poco en relación a esto, a cómo se pueden enmascarar determinados síntomas, a cómo precisamente hay ahora esta demanda tan alta en la etapa adulta de personas pues, que más o menos han sobrevivido con determinadas características, ¿no? Cognitivas y funcionales. Hay muchos casos que encontráis donde en la infancia ha habido un diagnóstico que Ujú. luego veis que realmente a lo que respondía, porque se hace ya el diagnóstico en etapa adulta, era un TDAH. No sé si nos puedes poner algunos ejemplos de casos que tú te hayas encontrado. A lo mejor una persona viene arrastrando un diagnóstico, pues, de un trastorno emocional o de un trastorno de personalidad o de algún otro tipo de trastorno cognitivo, pero que luego en realidad lo que había detrás era un TDAH. Sí, desde luego. Yo creo que esto además tiene una explicación que no es complicado de ver, que es verdad que antes no se prestaba tanta atención a este trastorno y entonces las personas de niñas no fueron diagnosticadas y luego probablemente partíamos de un estilo de crianza y un estilo educativo de alguna forma más represivo. Entonces, pues yo tengo muchos pacientes a los cuales, claro, tenían una hiperactividad muy grande, pero es que aprendían que si se movían mucho, si daban la lata en clase, venía el castigo. Entonces, pues eso es otro factor importante y que modula en el fondo estos síntomas. Fíjate, más que diagnósticos erróneos en la infancia, que yo creo que nosotros probablemente no vemos tantos diagnósticos erróneos de otros trastornos que se arrastran desde la infancia, porque probablemente al final eso pues igual acaba en salud mental o lo que sea. La sensación es que lo que vemos más es ausencia de diagnóstico de ningún tipo y sí que igual en la edad adulta, pero no desde la juventud, vienen otros diagnósticos pues que tienen que ver con trastornos afectivos, con ansiedad, depresión y luego también la comorbilidad importante con el uso de sustancias y algo que nosotros no vemos tanto en la consulta, pero que también es frecuente, pues al final de conductas disruptivas, criminales, todo ese tipo de cosas, se habla de que, por ejemplo, de personas privadas de libertad, la prevalencia de TDAH es súper alta. Entonces, normalmente hay, digamos, un poco dos grupos. Los grupos que, el grupo de los que sí que consultan por una sintomatología más cognitiva, que como tengan la mala fortuna a lo mejor de tener, pues, de ser adultos mayores, de tener 40 y 50, 60, la sospecha inicial es más de un cuadro degenerativo, o de personas que entremezcladas con ansiedad, depresión, al final lo que subyace es un TDAH como factor que ha modulado la aparición de todos aquellos síntomas que se han etiquetado de otra manera. Y en este sentido también es interesante un poco que en mi experiencia influye el sexo de alguna forma de los pacientes, eh, habiendo sido en las mujeres probablemente un síntoma aún más indeseable la hiperactividad y la impulsividad, se ve un poco más ese reflejo de ansiedad, de depresión, que muchas veces no terminan de mejorar con los síntomas habituales, con los síntomas, perdón, con los tratamientos, o de personas que han ido llegando justitas a todo en la vida y que en un momento de más sobrecarga laboral, emocional, del tipo que sea, pues debutan con unos síntomas que cuentan en ese momento como de nueva aparición, pero que cuando uno tira un poquito del hilo, pues se ve que de alguna forma han estado presentes a lo largo de la vida. Total. Claro, es que esto es muy curioso, ¿no? Porque al final lo que dices que el TDAH, ¿cuánto lleva, no? Desarrollándose el diagnóstico en etapa infantil. De hecho, bueno, tuvimos también la polémica hace unos años de el TDAH existe, ¿no? Cuando salía gente diciendo el TDAH existe, no existe, porque todavía salían escépticos sobre esto, ¿no? Y decían que era un trastorno que estaba impostado por la sociedad, por el mundo en el que vivimos y tal. Pero ahora fíjate cómo nos estamos dando cuenta, pues, de justo lo que tú dices, ¿no? De cómo esos síntomas, pues digamos, se internalizaban de una forma porque no había un conocimiento o una semanticidad, ¿no? Que les diera respuesta Mm. y un cuerpo de palabra y un cuerpo teórico que dijera, vale, lo que te ocurre es esto, y entonces pues se manifestaban de otra forma.
Pero es más, ahora pasamos de esto a Sí. también como otro súper neuromito que ha venido existiendo durante mucho tiempo y que a día de hoy también persiste, que es que mucha gente piensa que a lo mejor niños que están siendo diagnosticados, que han venido siendo diagnosticados en los últimos años de TDAH, luego el TDAH desaparece en la edad adulta porque es algo que solo se da en etapa infantil. ¿Qué opinas tú con respecto a esto y qué puedes decir? Bueno, pues yo creo que sí que es en parte mito, al menos. No diría que es un mito 100%, porque sí que hay algunos casos que experimentan una mejoría sintomática suficiente al pasar a la edad adulta, como no ya de no padecer el trastorno, pero igual no necesitar una intervención, o al menos no una intervención farmacológica, pero, pero sí que sabemos que en la mayoría de los casos persiste al llegar a la edad adulta. Vale, sí que es verdad que en eso igual a lo mejor me puedes compartir tu opinión. Algunas de las funciones que integran las manifestaciones del TDAH son de las que tardan más en desarrollarse en el cerebro y probablemente sí que haya un porcentaje de casos que tengan que ver con un retraso madurativo más que de un problema de una disfunción y en la cual, pues no sé, se me ocurren igual, por ejemplo, personas que han tenido antecedentes de prematuridad o cuestiones de esas, eh, pero sí que a día de hoy el consenso más establecido es que la mayor parte de casos siguen presentando síntomas en la edad adulta, más de la mitad o en torno a 2/3. Sí que es importante eso, que la sintomatología pues cambia de forma, pero bueno, un poco aparte de esos casos que muchas veces son muy dramáticos de niños que han tenido un seguimiento en la edad pediátrica y al tener un paso a la edad adulta de repente ya no tienen especialista, también es importante en los adultos que nunca recibieron un diagnóstico. Algo que me he olvidado comentarte antes también es el hecho de, por ejemplo, los padres que nos vienen a la consulta y dicen, oye, mi hijo lo han diagnosticado de TDAH y dices que yo soy igual. ¿Eso a vosotros os pasa también? Sí, 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 totalmente. O cuando empiezas a indagar un poco y te dicen, no, pues yo es que, vale, ¿y tu padre? ¿Y tu madre? Ah, pues que mi madre era igual, ¿no? O Sí. incluso ahora a lo mejor de mujeres, ¿no? Que te llegan en Mm, la edad adulta y le preguntan, vale, ¿y cómo son tu hijo? mm, Y te dicen: "Jo, pues a mi hijo le han diagnosticado una dislexia o le han dia", y digo, bueno, habría que ver esa dislexia, ¿no? Si sí, es dislexia o si subyacen, cosillas atencionales porque ves como que persisten, ¿no? O a lo mejor, preguntan, ¿no? Y te dicen: "No, sí, yo, pues, soy súper despistado, soy súper, se me pasan muchas cosas", tal, y dices: "Vale, pero, ¿te puedes parecer a alguno de tus padres?". Sí, 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 totalmente. Mi madre era así, mi padre no. Y se saben discernir muy bien porque es que al final se ven representados, ¿no? Y han visto sí. cómo se han comportado sus padres y cómo son ellos ahora. Y es como es que caigo en lo mismo, que yo creo que ahí es donde se ve esa heredabilidad tan alta que tú Sí, sí, comentabas sí. al principio y que pasa en muchísimas cuestiones a nivel neurológico, que luego también cuando estamos en procesos de degeneración, en fin, en un montón de cosas ocurre así. Sí, no, desde luego. Y fíjate, tampoco hay que ser muy estrictos porque muchas veces esto es algo que ha podido pasarse sin diagnosticar o a lo mejor la persona que consulta, si no tiene una conciencia muy buena de cómo son sus síntomas, igual tampoco es la que está en mejor posición de evaluar a sus antecesores, pero un punto en contra del diagnóstico a veces es el hecho de que no tengan nadie en la familia con un síntoma de esas características. O sea, por supuesto puede pasar, pero es verdad que es algo que de alguna forma te tiene que hacer replantearte, aunque sea un poquito, el diagnóstico, ¿vale? Es algo que normalmente alguien hay con síntomas similares. Y fíjate, algo que yo también he visto en la consulta, que igual en eso también es interesante que aportes tu visión, la asociación con otros trastornos del neurodesarrollo, porque no es súper frecuente, pero yo sí que veo a pacientes que vienen diagnosticados desde la infancia de trastornos que tienen que ver con la o sea, con la lectoescritura o algún caso de asociación con trastorno del espectro autista. Y es verdad que yo en eso igual tampoco tengo tantísima experiencia o no me siento tan cómodo para
lo que tú dices, igual de poner en duda uno de esos diagnósticos. No sé qué opinas tú. Claro, pues mira, yo aquí lo digo siempre, quien me ha arrojado mucha luz sobre esto es Pablo Duque, ¿no? Y toda la escuela que él ha construido de la neuropsicología funcional y de cómo se replantea de manera constante muchas cosas que se dan por sentadas en la Ujú, cognición, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que ocurren, que quería rescatar una cosa que tú has dicho, que por ujú, ejemplo es, a lo mejor tú le preguntas al padre, ¿no? Y el padre pues te ha dicho, sí, yo siempre era muy nervioso, muy tal, pero es que ahora el niño, el pobre es que no dan para el agua de lo nervioso que es, ¿no? Que a lo mejor ya se puede presentar de una forma súper exacerbada y sí. el padre pues más o menos ha podido pasar de una forma relativamente funcional. Y eso también yo me lo encuentro bastante a menudo, o porque ha tenido que pasar porque si no, no sobrevivía, ¿no? En ese Ujú, mundo o en esa etapa concreta. Y luego, con respecto a lo que tú comentas de las comorbilidades, hay algo que Pablo siempre dice, que hay que saber diferenciar muy bien el perfil primario del secundario, ¿no? Y de ujú, cuáles son pues las funciones que de manera primaria pueden estar afectando a otra serie de funciones o de actividades. Y ahí, por ejemplo, pues en el caso de la dislexia, yo intentaría hacer un buen diagnóstico diferencial de qué tipo de error o con qué tipo de error es con el que se cursa esa dislexia, ¿no? Es decir, pues sea un perfil muy de que tiene a lo mejor omisiones en la lectura, ¿no? O que las translocaciones que hace es porque va muy rápido leyendo, todo eso ya, cuando estás valorando a la persona o ya sea en una tarea donde se midan esos procesos, cuando haces preguntas clave, la gente te sabe razonar bien. Si tú sabes lanzar bien la hipótesis de, vale, pero entonces, lo que a ti te pasa cuando tú lees, ¿qué es? Que la palabra, como que la lectura de la palabra tú no la llegas a integrar y a lo mejor puedes confundir 2 palabras, o que realmente es como que vas muy rápido y tu cabeza va muy rápido cuando lees y entonces tienes que volver de nuevo porque no te has enterado. Entonces, esto ujú, segundo corresponde desde mi punto de vista más con un posible perfil TDAH que a lo mejor sintomatologías más como las que se han comentado, como las que he comentado ujú, anteriormente, de que realmente es que a lo mejor tú me pones 2 palabras que se parecen mucho y realmente como esa área anatómica, me voy a poner ahora un poco focal, ¿no? Relacionada más con esas zonas angulares, pues no han automatizado, ¿no? Y no han integrado bien cómo se hace la lectura de determinadas palabras y por lo tanto, pues puedo tener esas confusiones. Entonces, sí que es cierto que yo creo que ahí hay que hacer un buen diagnóstico diferencial para saber efectivamente qué es lo primario de lo secundario. Y luego, en caso, como puede ser a lo mejor trastornos del espectro del autismo, que efectivamente nos encontramos con niños que tienen este tipo de condiciones y que a lo mejor pues, son muy inquietos, son muy impulsivos, que tienen una importante actividad motora. Yo creo que también es fundamental diferenciar vale, tienes eso, pero eso subyace a unas cuestiones, pues, de que no sabes relacionarte con el entorno o que todo a nivel social te causa duda, ¿no? No sabes cómo leer determinadas situaciones sociales y entonces tienes un trastorno del espectro del autismo que cursa con rasgos de hiperactividad, ¿vale? Pero no puedes tener un ujú. trastorno del espectro del autismo, un trastorno de TDAH, una dislexia, un trastorno, un ansiedad generalizada, porque es que ya es como, pero y entonces aquí, ¿cómo somos capaces de discernir por qué empezamos? ¿No? Es como que estamos Sí. solapando continuamente y poniendo cosas, porque nos dejamos llevar por los síntomas y por la superficie de los síntomas, pero no ahondamos y no sabemos decir, vale, tú tienes muchas cosas, pero a lo mejor de las 5 cosas que tienes, pues 4 se deben a una primaria, que es la que se presenta de manera más consistente. Entonces Ujú, creo que ahí también, aunque no es fácil y entiendo que a lo mejor pues, puede haber casos de trastorno del espectro del autismo, donde pues tú ves que hay una inquietud motora muy, muy importante y tú eso lo tienes que poner, o que hay un despiste impresionante y tú pasas pruebas atencionales y es que es consistente un patrón de omisiones, ¿no? Que a lo mejor podría correlacionarse más con ese perfil inatento y tú dices, es que es inatento, vale, pero ¿qué prima más? ¿Lo inatento o lo social? Entonces,
creo que ahí pues donde tenemos que intentar hacer un buen diagnóstico diferencial y sacar conclusiones, aunque no sea fácil, pero al menos Ujú. el intentar ponernos en ese razonamiento y en esa perspectiva crítica de no todos tienen de todo, sino Sí, vamos a no, intentar investigar. sí, desde luego, sí, muy interesante. Bueno, pues, Pablo, no sé si, aunque lo hemos comentado ya y Ujú. esta pregunta a lo mejor, la hemos ido hablando anteriormente, pero si te preguntan cuáles son los síntomas principales que presentan los adultos con TDAH y cómo afectan a su vida cotidiana, ¿cuáles serían? O a lo mejor directamente si nos puedes poner un ejemplo de algún paciente que tú hayas visto donde digas: "Pues mira, esto creo que puede arrojaros luz de qué es lo que le pasa en su vida, cómo eso correlaciona con un perfil concreto a nivel neurológico o cognitivo y cómo eso pues efectivamente se está expresando en su funcionalidad de determinada manera". Claro, pues yo te diría que al menos en la superficie, en la edad adulta, suele predominar los síntomas que tienen que ver con la atención. Aunque explorando por los criterios diagnósticos, que luego comentaremos, yo creo, pero sí que yo al menos a veces los uso en parte como guía. Algunos de los pacientes sí que te cuentan algunos de los aspectos que se tienen en cuenta en los criterios diagnósticos, ¿no? Pues la dificultad para leer un libro sin interrupción o para terminar de ver una película. Ahí yo tengo más en cuenta los síntomas que se dan en el día a día. Entonces, aquellas manifestaciones que dependen de la atención muchas veces muestran otras caras en el día a día y son la queja del paciente. Al final, la queja del paciente no es que no pueda leer un libro sin parar, sino que tienen una tendencia muy grande a la procrastinación. Que esto es algo que a veces es un poco conflictivo porque es otro de los puntos que la gente dice, no, pues es que yo también procrastino. Pero bueno, por supuesto, eso en un grado distinto. Muchas veces hay una incapacidad muy grande para la planificación o para la ejecución secuencial de aquellas tareas que, o valga la redundancia, requieren de una secuencia. Es decir, en parte la planificación, pues vemos que son personas que han recurrido siempre al último momento, ¿vale? O que aquellas cosas que no se pueden hacer en el último momento, se acaban delegando o no se hacen. Por tanto, ahí el impacto muchas veces a nivel formativo o profesional. Y lo que hemos comentado, las tareas secuenciales, algo que es muy característico también, es cuando les preguntamos de si son capaces de organizar sus tareas en una secuencia determinada. Y muchas veces, o sea, algo que prácticamente se da en todas las personas es, no, yo soy incapaz de hacer una cosa y luego otra, empiezo una cosa, se me ocurre la siguiente, dejo la otra a medias, empiezo la siguiente y al final está 10 cosas distintas al 30% cuando yo quería claramente esta tarde o ese día o en ese momento llevar a cabo esta acción determinada. Luego algo que depende, o sea, que se puede relacionar con ese tipo de síntomas, pero que me parece algo bastante característico también, es esta mala noción del tiempo, esta miopía temporal que llaman, que yo creo que es algo que sí que diferencia bien el perfil TDAH del perfil no TDAH, en el sentido, bueno, todos podemos empatizar en cierto modo o ponernos en esa situación de algún día que se nos ha pasado una tarde volando, pero en estas personas es algo sistemático, que esta mala percepción del tiempo pues es algo que está presente siempre. Y luego muchas veces también en personas adultas se ven más aquellas manifestaciones derivadas de los problemas que trae, pues como hemos dicho antes, los síntomas de la esfera de la atención a nivel laboral y por tanto luego la repercusión que puede tener esto a nivel emocional y en la autoestima. Y luego en las relaciones con las personas muchas veces vemos que aquella hiperactividad o impulsividad que ha pasado un poco más subterránea, sí es más manifiesta en cuanto a la necesidad de novedad constante o esto tan característico de es que me acaba las frases, me contesta antes de que yo haya terminado la pregunta, si sabe lo que tiene que decir es imposible que se esté callado. También fuera de la pareja o de las relaciones personales, por supuesto, esta impaciencia, ¿no? De esperar un turno, una cola, de los comportamientos, por ejemplo, en cuanto a la conducción. Y luego, otra cosa que diría que es característico, aunque no forma parte de aquellos criterios, son la presencia en mayor o menor medida de aquellos síntomas comórbidos más que dependen de esa
herida en la autoestima de sentirse distinto, de no saber por qué a uno le pasa esto o no es capaz, o de los fracasos a nivel de las relaciones, de los trabajos, en definitiva de esa sensación de no estar a la altura y que además el mundo te dice que es una cuestión un poco que depende de ti, es porque no le pones el suficiente empeño. Entonces muchas veces esa es la característica que nos encontramos en adultos, al menos en adultos más jóvenes. Ujú. Bueno, aunque yo creo que has desgranado muy bien cuál es Mm, el tipo de sintomatología en vida diaria mm, que tú te encuentras en consulta y cómo esto efectivamente se expresa, ¿no? En las mm, funcionalidades de la persona, en su día a día, en sus relaciones, en su historia de vida. mm. Hay algo, hay una pregunta que hay que hacer que es, ¿qué criterios diagnósticos usas tú para determinar si lo que esa persona te está contando puede estar expresándose bajo lo que denominamos TDAH? Si esos criterios diagnósticos que tú utilizas se asemejan o no a los que están expuestos en DSM-5 o CIE-10 o otro tipo de manuales Ujú. diagnósticos. Podemos criticar todo lo que queramos, esto es libre, Vale. no nos está escuchando nadie. Y si puedes arrojar, ¿no? Un poco de luz con respecto a esto, aunque yo entiendo, como venimos diciendo, esta granularidad en la expresión, ¿no? Y este no cerramiento de esto es 1, 2, 3, y si no es esto es lo siguiente, y en fin, que entiendo que es complejo, pero también es como una pregunta que tenemos que hacer para que ayudemos un poco a la gente a ubicarse, porque también partimos de lo que hay en el mundo, que es lo que tenemos. Entonces, aunque esta respuesta también sea un poco una crítica o una matización a lo que hay, pero ¿qué nos puedes contar con respecto a esto? Claro, es una pregunta que me parece muy buena, desde luego. Yo una de las cosas que explico a los pacientes cuando tenemos la consulta y una valoración es cómo es la naturaleza de un diagnóstico que se hace en base a unos criterios diagnósticos, es decir, que por definición un trastorno que se define, valga la redundancia, por unos criterios diagnósticos, en sí mismo eso alberga una imprecisión que probablemente no sería aceptable para nosotros como clínicos o incluso hasta para el paciente como la persona que va a recibir un diagnóstico. Esto no pasa solo con el TDAH, pasa con un montón de trastornos mentales y luego pasa con otras enfermedades, algunas enfermedades médicas de las cuales se conoce más su fisiopatología, pues al final muchas enfermedades reumatológicas, es decir, si tienes tales anticuerpos, si tienes artritis de no sé cuántas articulaciones, se cumplen criterios para diagnosticar un lupus, por ejemplo. Pero que algo cumpla 5 criterios y no 4, pues por sí mismo, pues es algo impreciso. Entonces, hoy en día los criterios más utilizados son los criterios del DSM-5, al menos en el ambiente médico. Y bueno, pues estos criterios podríamos decir que sí que son discutibles en unos cuantos aspectos. Pero es verdad que forman parte de un consenso que en sí mismo yo creo que es útil al menos tener en cuenta, eh, más allá de la inherente imprecisión del concepto criterios diagnósticos. Y en cuanto a lo que va más allá de la imprecisión de lo que sería un diagnóstico en base a criterios, por ir a lo más concreto, el TDAH pues también tiene sus carencias propias. Es decir, son unos criterios que de alguna forma los criterios para diagnosticar el TDAH en adultos parecen como meter con calzador, vamos, parecen, es meter con calzador los criterios de los niños aplicados a la edad adulta, cuando pasamos por alto igual algunas de las otras manifestaciones que sí que serían más característicos. Luego, algunos de los criterios son muy redundantes. Es decir, yo no sé si alguna vez habéis hecho el ejercicio de seguir una entrevista dirigida o algún cuestionario basado en criterios diagnósticos. A veces los pacientes se sorprenden porque es como dicen, no, es que esto ya me lo has preguntado antes, en la pregunta inmediatamente anterior. Entonces, pues bueno, eso es lo que tienen los criterios del DSM. A mí lo que me gusta hacer es hacer una anamnesis yendo a lo más global también, teniendo en cuenta esos criterios un poco como guía, igual también hasta para reflejar en los informes, porque al final uno de los problemas también que han enfrentado los trastornos mentales ha sido la falta de homogeneidad de criterios diagnósticos, de denominaciones
que eso está muy bien si uno es riguroso en su enfoque, pero es que yo no sé si para otro profesional yo voy a ser riguroso en mi enfoque o si para mí el de al lado es riguroso en su enfoque, más allá de otras apreciaciones, porque al final un informe médico pues tampoco refleja muchas veces todo lo que hemos hecho en la consulta. Entonces, digamos que pues no muy allá, pero hay que tenerlos en cuenta y, y tampoco hay que tener en cuenta el número de criterios, yo creo, sino globalmente. Y luego otra cuestión que es importante hacer, o sea, yo creo que sí que es importante que consideremos que este es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto, se tiene que haber manifestado desde edades tempranas, pero es que muchas veces lo vemos, también lo veo yo en otras enfermedades que veo en la consulta, en las demencias, que el paciente igual no es aporta el testimonio perfecto o ideal de sus síntomas. Entonces, en este caso, incluso aunque sean personas adultas, a mí también me gusta tener en cuenta el testimonio de algún informador cercano y aquello de que tiene que haber empezado antes de los 12 años de edad, pues ser al menos muy riguroso preguntando e insistir mucho, porque muchas veces que algo empiece a traer problemas pasados los 12 años no quiere decir que los rasgos o los síntomas no se expresaran con anterioridad. Entonces, y luego los criterios de la CIE, pues en el fondo es el mismo perro con un distinto collar, es decir, aquello que hablábamos de los criterios que nos permiten que la interpretación o la opinión de cada uno forme parte un poco menos de un diagnóstico más homogéneo, pues ahí nos lo cargamos un poquito. Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que te he contestado un poco a lo que opino sobre los criterios diagnósticos, ¿no? Sí, 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 yo creo que no es una respuesta fija, ¿no? Pero Mm, efectivamente creo que has sabido desgranar pues la complejidad que subyace, ¿no? Al diagnóstico y a lo que te puedes encontrar cuando una persona viene a consulta y que puedes intentar casarlo con unos criterios fijos, pero que realmente es que esos criterios fijos no te están dando respuesta ni están abordando la complejidad, ¿no? De lo mm. que te está contando la persona. Entonces hay que saber cómo subir y bajar de esos criterios y saber matizarlos, saber interpretarlos y saber ir dándole respuesta. Em, pues Pablo, ahora me gustaría que nos metiésemos como en una pregunta o en un ámbito que yo creo que también es controvertido, como todo lo que Ujú. venimos hablando hasta el momento, que es, bueno, por un lado nos encontramos con que hay gente en la actualidad que es muy crítica con algo que una idea que exponen, que es que hay un sobrediagnóstico en TDAH, o luego también, pues, nos encontramos como con una cierta banalización de la presencia del trastorno, porque todos podemos ser unos potenciales TDAH, ¿no? Es lo que comentábamos antes de la grabación, que decíamos, bueno, pues como yo a lo mejor me puedo encontrar perfiles en redes sociales donde te saltan profesionales o no profesionales de nuestro ámbito que dicen que, venga, eres relativamente despistado, te suele distraer con facilidad, pues creo que es interesante que tengas una valoración porque puedes tener un posible TDAH. Entonces, ¿dónde ponemos el punto a esto? ¿Tú qué opinas sobre si esto se da, no se da, y en qué medida? ¿Y cómo podemos arrojar un poco luz a la gente para que sepa discernir, para que pueda tener un pensamiento crítico con todo esto? Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas también más importantes de las que hemos tratado. Fíjate, voy a empezar primero remitiéndome a la edad adulta. A diferencia de lo que hemos hablado, que muchas de las cuestiones en el fondo pues son un poco de opinión, de la que pueden caber diferentes apreciaciones o concepciones. En cuanto a si existe un sobrediagnóstico en la edad adulta, sí que con esto podemos ser claros, en el sentido de que tenemos datos que nos dicen que en la edad adulta no hay un sobrediagnóstico, sino todo lo contrario. Estimar un porcentaje o una cantidad precisa es un poco complicado, pero al menos en nuestro medio, en España, se estima que más o menos el 80-90% de los adultos que tienen TDAH no están diagnosticados. Esto es en base a la prevalencia que tiene el trastorno, incluso tirando por lo bajo, y a la presencia de, o sea, y a la cantidad de diagnósticos que hay de TDAH. Sí que es verdad que si hablamos a nivel global en el mundo e incluyendo a la edad pediátrica,
ahí igual ya sí que esto no está tan claro. Es decir, en nuestro medio probablemente no es así, ¿vale? Yo creo que en niños sigue habiendo un porcentaje de los casos que no están diagnosticados, o sea, probablemente un sobrediagnóstico no hay. Igual no sé si tú ves más niños, tú también nos puedes aportar tu visión en esto. Y yo creo que más que un sobrediagnóstico, a veces desgraciadamente hay un mal diagnóstico, que ese es otro tema que es complicado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es verdad que hay una prevalencia en la edad pediátrica entre el 10 y el 15%, lo cual es una barbaridad. Entonces, yo creo que parte de la dialéctica del sobrediagnóstico y de ahora todo es un trastorno mental viene, como otras muchas cosas, importada del medio estadounidense, ¿vale? En cuanto al papel de la difusión y de las redes sociales y todo esto pues es una cuestión muy complicada porque desde luego que el tratamiento que reciben los trastornos mentales, no solo el TDAH, en este caso el TDAH, pero otros muchos, eh, pues probablemente no, de forma indudable no es el apropiado para la complejidad de esto y para lo que es necesario para hacer un diagnóstico, una evaluación y un tratamiento de uno de estos trastornos. Fíjate tú o yo que como personas que nos dedicamos a esto, pues muchas veces a veces después de un buen rato y de poner todo tu empeño, pues pueden seguir quedando dudas, hay casos en los que el manejo es un poco más complicado. Entonces, desde luego que esa información que se recibe por las redes sociales, pues no ayuda a nuestra labor en cuanto a la asistencia de estos trastornos. Pero bueno, sí que en nuestro medio la mayor parte de adultos que tiene esto, desde luego sigue sin diagnosticar. Entonces, pues ahí sí que podemos tener una de las primeras cuestiones que no son de opinión y que son un poco una certeza en esta entrevista, yo creo. Ujú. Vale, genial. Em, Pablo, ahora me gustaría que hablásemos sobre las pruebas complementarias, el papel de las pruebas Ujú. complementarias en el diagnóstico del TDAH. Bueno, pues tenemos pruebas de neuroimagen, pruebas de electroencefalografía y obviamente lo que es la evaluación neuropsicológica. Mm, Antes de grabar, ¿no? Hemos estado hablando y hemos estado comentando el hecho de que precisamente, como venimos desarrollando a lo largo de todo el episodio, por esa manifestación difusa que puede tener en muchas ocasiones o que por la que puede llegar a persistir un cuadro de TDAH en la edad adulta, pues puede ser que no haya una focalidad de presentación en una función cognitiva concreta y que pueda corresponder a un patrón muy cerrado de respuesta en un test neuropsicológico, ¿no? Por ejemplo, de hecho, ahora tú nos has desarrollado un poquito más todo esto, pero tú has comentado que hay algunas veces que la evaluación neuropsicológica pues, puede ser normal o que puede que no nos aclare el cuadro que tenemos delante. Entonces, bueno, yo creo que hay algo que tenemos que plantear primero, que es que el TDAH no se puede diagnosticar por medio de un test o de una prueba complementaria, sino que es un conjunto de recopilación de manifestación y de sintomatología clínica en anamnesis, pues por un profesional que tiene una experiencia y que ya ha visto cuadros parecidos y que por lo tanto sabe cómo se comporta y que puede viajar, ¿no?, entre toda la sintomatología y puede dar sentido y coherencia a muchas cosas que la persona te cuenta, pero no sé si puedes darnos más información acerca, pues, eso de cuál es el rol de todas estas pruebas complementarias que ayudan o no ayudan o qué papel juegan en el diagnóstico del TDAH y en la conceptualización. Claro, yo creo que a diferencia, yo que en la consulta pues veo trastornos que son bastante distintos, desde demencias degenerativas a esto, sí que hay una diferencia grande en cuanto al papel de las pruebas complementarias para hacer un diagnóstico de TDAH en adultos. En primer lugar, la neuroimagen a nivel individual no aporta nada dentro del diagnóstico. Es decir, en algunos casos que a mí se me han presentado, sí que, por ejemplo, pues adultos mayores o personas en las cuales el síntoma predominante es de memoria,
en las cuales hasta incluso vienen con alguna evaluación neuropsicológica hecha o que se ha hecho en nuestro centro, en la cual se confirma aquel problema de memoria y con algo que podría hasta señalar otro tipo de enfermedades, pues de registro y de todo ese tipo de cuestiones de la memoria. Entonces, salvo en aquellos casos en los cuales haya una duda con otra enfermedad o con otras enfermedades en las cuales sí que la neuroimagen puede aportar, en principio es algo que no sería necesario para hacer un diagnóstico. Tampoco hay ningún biomarcador que se pueda utilizar. Sí que, pues por ejemplo, cuando yo era estudiante de medicina, me acuerdo que los pediatras tenían muy en cuenta el retraso de la onda P100 en los potenciales evocados. La realidad es que en adultos, al menos, no hay ningún marcador de ese tipo, ni electroencefalográfico, ni de potenciales evocados que utilicemos. Y tampoco ningún biomarcador como hay en otras enfermedades como en las demencias, pues a nivel de proteínas, nada de esto. Sí que es verdad que la imagen a nivel de investigación, pues parece que muestra algunas diferencias, pero desde luego no es algo que se pueda hacer de uso clínico habitual, salvo que a lo mejor el centro en el que la persona sea atendida, pues sí que se dedique a eso, pero más desde un punto de vista de investigación. Em, en cuanto a la neuropsicología, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que considerar la neuropsicología como una herramienta disponible muchas veces, pues esto no es así salvo que la persona se gaste su dinero. O sea, nosotros sí que tenemos la suerte de contar con una neuropsicóloga que trabaja con nuestro servicio, pero es verdad que durante años se ha dedicado sobre todo al diagnóstico de patología más degenerativa. Entonces, por supuesto que puede aportar mucho en algunos casos, sobre todo, como siempre, y esto como si es como si hablamos del neurólogo o el psiquiatra que ve al paciente, siempre y cuando esté familiarizado y tenga experiencia en el diagnóstico de este tipo de trastornos, porque si no, y la persona tampoco es honesta con el paciente, pues a veces puede confundir más de lo que ayuda. Pero como tú bien dices, un resultado normal de una batería neuropsicológica no tiene por qué invalidar el diagnóstico y a veces puede ser que nos ponga el foco en lugares equivocados. Yo, por poner ejemplos, probablemente a día de hoy esto no me pasaría, pero sí que recuerdo un caso de hace bastantes años, cuando yo empecé con la consulta de demencias, de un hombre en sus 50 y tantos, con unas quejas fundamentalmente a nivel de memoria en la anamnesis, aparentemente, que las cuenta de inicio reciente, que se ha hecho una evaluación neuropsicológica que en la que sale que lo que está mal es la memoria. Que luego que haya problemas también en las pruebas de atención no nos dice mucho, porque en cuanto al diagnóstico diferencial en patología degenerativa, tampoco sería raro. Y ahí sí que requeriría hilar fino por parte del neuropsicólogo, probablemente teniendo en cuenta la posibilidad de una patología más del neurodesarrollo. Con la mala fortuna de que yo a este hombre, como no terminaba de salir de dudas, le pido un PET con fluorodeoxiglucosa, que lo que dice es que tiene un hipometabolismo en áreas parietotemporales, o sea, algo típico de una enfermedad de Alzheimer. Bueno, conclusión, a este hombre le acabo haciendo una punción lumbar para ver biomarcadores que son normales y luego ya planteándome todo y preguntándole bien, me cuenta que desde niño, pues este hombre era portero de finca, nunca había sido capaz de estudiar, que siempre castigado, que en su trabajo estaba teniendo problemas y que al perfilar bien la anamnesis no era un problema de memoria realmente, sino de atención. Entonces, pues bueno, esto fue un caso, por ejemplo, en el que todas las pruebas complementarias que yo pedí, que si hubiera tenido la experiencia que tengo a día de hoy, probablemente no hubiera pedido, me fueron señalando cada una hacia el lugar incorrecto y terminando al final en una punción lumbar, que es verdad que yo las hago con frecuencia en la consulta y no es una prueba que tenga, digamos, una implicación muy grande o una molestia muy grande o sea demasiado invasiva, o eso es al menos lo que yo le digo a los pacientes, pero, pero no, muchas veces no es necesario ninguna prueba complementaria, es necesario escuchar bien, preguntar mejor y tener en cuenta todos los síntomas. Y como te decía antes también, siempre si se puede contar con el testimonio de otra persona, pues aún mejor, porque a veces son quienes mejor evalúan los síntomas del paciente. Y por supuesto, eso respecto a la neuropsicología, pues en el fondo es un lujo
que muchas veces, pues, del que no disponemos. Entonces, no sé qué opinas tú. Uf, bueno, ¿qué voy a opinar yo de lo poco presentes que estamos los neuropsicólogos en el servicio sanitario? Pues que es una pena, ¿no? Y que hay Sí, que, hay que intentarlo, estamos luchando y seguimos luchando por eso, porque pues tanto en este tipo de cuadros como en todos los que, o la gran parte de cuadros con los que trabajáis dentro de las consultas de neurología, pues sería ideal, ¿no? Un sí. trabajo conjunto y en equipo, y que creo que podría aportar pues muchísimo y haría el trabajo más fácil a los dos, ¿no? Porque yo muchas veces, bueno, lo decimos ahora antes de la grabación del Mm. episodio, hemos hecho una interconsulta, ¿no? Hemos estado 40 minutos pues hablando de muchas dudas que tengo yo, de dudas que tienes tú y de cómo podemos comunicarnos y de cómo podríamos complementarnos en un servicio conjunto que al final a lo que llevaría sería dar una mejor respuesta a los pacientes y también pues, a que no podemos abarcarlo todo y hay muchas cosas que tú sabes y yo no sé, hay algunas otras cosas que yo a lo mejor te puedo aportar y al final pues que la neuro es un mundo muy amplio, un mundo muy complejo que necesita como muchos campos afines y de estudio. Así que, bueno, pues efectivamente, dentro de esto, pues hay que tener una experiencia, tenemos que estar inmersos dentro del sistema sanitario para que efectivamente nos suponga una inversión para la persona que tiene una afectación en su vida diaria o que tiene una serie de inquietudes o de dudas sobre su funcionamiento cognitivo. Y luego, obviamente, pues saber hilar fino, como tú comentas, y saber discernir y tener claro cómo hacer un diagnóstico diferencial en una prueba de memoria y ver si el error, pues por un fallo en procesos de almacenamiento que coincidiría, ¿no? Pues con una punción lumbar, que en este caso no fue negativa, o pues por esos procesos de codificación que pueden estar relacionados más con el componente atencional, ¿no? Y que en nuestro caso mm, se vería relativamente fácil pues en una prueba de reconocimiento, ¿no? En memoria, le metes el reconocimiento y en un principio pues ahí debería funcionar. Hay otras veces en las que no se puede ver tan claro totalmente, pero ahí es lo que tú dices, ¿no? Ese saber preguntar, tener claro cómo se manifiestan determinadas cuestiones a nivel neurológico y desde la cognición y entonces ya tú devuelves, ¿no? Las cosas a la persona y la persona de repente dice, ah, pues sí, pues es justo esto lo que pasa, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses una consulta con además un profesional sanitario, también era de una especialidad médica, que venía con su hijo ya en edad adulta, 23 años, si no recuerdo mal, con un perfil de cognición social y de TDAH importante. Y en cuanto le lanzaba determinadas cosas, el hombre te decía, es que es justo esto, es que es lo que tú dices. Y es eso tal cual cuando era pequeño y tal cual como ahora. Y claro, te encuentras una historia de vida donde por lo que ha pasado ha sido pues por valoraciones escolares de coeficiente intelectual que no han dado respuesta, por apoyos escolares, por incluso psicología, porque al final todo esto se ha internalizado de una manera ansioso-depresiva, ¿no? Como comentábamos Ujú. antes, que ha sido tratada pues durante una gran parte de sus años de juventud, pero que a día de hoy siguen persistiendo cosas, ¿no? Y dices, jo, es que aquí pues la respuesta es neuropsicología, o una de las respuestas es neuropsicología, que si a lo mejor pues se hubiese hecho una valoración y un acompañamiento desde la infancia, pues ahora tendríais respuestas, se hubiese enfocado de una determinada manera y demás. Así que bueno, yo es que es cierto que en este tema pues soy súper tajante, ¿no? Y defiendo mucho la presencia de la neuropsicología. Así que también en relación a esto, y aunque esto obviamente no sea la respuesta a Mm. todo lo que engloba la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué mejoras propondrías tú que tienen que ser necesarias o que pueden ser importantes dentro del sistema sanitario para ofrecer una atención de calidad y más adecuada a este tipo de perfil de paciente? A ver, en primer lugar, yo creo que hay una ausencia de formación. Yo no sé ahora en los currículos de medicina, yo me remonto a cuando yo estudié, que ya hace unos cuantos años,
pero yo no recuerdo que se hablara para nada del TDAH en ninguna de las asignaturas, por ejemplo. Por lo tanto, en la carrera de medicina tendría que haber formación específica. Luego, en este sentido, yo creo que tenemos que señalarnos a los especialistas que vemos esto en adultos, ya sean psiquiatras o neurólogos. No puede ser que uno no se sienta cómodo con un diagnóstico o un tratamiento, o al menos conocer este trastorno. O sea, no puede ser, que es lo que sucede habitualmente, por desgracia, que estos pacientes los vayamos rebotando entre neurología y psiquiatría porque uno no se siente cómodo con el diagnóstico, o aún peor, que todavía pervive, exista un cierto negacionismo, además un negacionismo ignorante, ni siquiera es un negacionismo fundamentado, es decir, un negacionismo voluntario de yo esto no lo quiero ver porque por lo que sea desconozco, si te digo la verdad, más allá de esta carencia, desconozco la respuesta, por lo que sea este trastorno a veces no gusta a los especialistas de adultos. Yo no sé si es que no se sienten cómodos con trastornos del neurodesarrollo, si es que esas ideas preconcebidas o ese desconocimiento y esos prejuicios les ponen en una posición más negativa para abordar esto, pero por lo que sea no gusta. Pero tenemos una responsabilidad innegable, los neurólogos y los psiquiatras de adultos, en la formación y en la atención a este tipo de trastornos. Y luego voy a ir hacia lo más específico todavía. Normalmente, los neurólogos que nos dedicamos al deterioro cognitivo y a las demencias no vemos TDAH en adultos. Y yo no digo que tenga que ser así, pero al menos deberíamos conocerlo, sentirnos cómodos con hacer un diagnóstico, con cómo es el manejo del tratamiento farmacológico, todo ese tipo de cosas. No le voy a pedir a las personas que ahora tienen 50, 60 años que nunca han visto TDAH en adultos que lo empiecen a ver, pero desde luego sí que sean capaces de hacer un diagnóstico o de sospecharlo, porque al final muchas de las veces las cuestiones, los pacientes que vemos, o sea, que veo y que al final se llega a un diagnóstico en la edad adulta, el problema es que nunca siquiera se sospechó. No es de un mal diagnóstico, es decir, a nadie a lo largo de esa peregrinación en la cual a lo mejor ha recibido etiquetas de un problema de aprendizaje o de un trastorno de conducta del tipo que sea, o una depresión o una ansiedad o un uso de sustancias, o unas quejas cognitivas encima, nadie nunca se ha planteado que un trastorno tan prevalente como es el TDAH pudiera ser la causa. Entonces, una parte es la formación cuando estudiamos medicina, otra es la responsabilidad primero de los especialistas. En parte yo te diría también que de la atención primaria, es decir, unos conocimientos básicos deberían existir. Tendríamos que, como pasa en otras enfermedades, ser capaces de colaborar más entre nosotros, entre las distintas especialidades médicas. Y por supuesto hay una carencia ahí de la neuropsicología y de la atención psicológica en el sistema sanitario público. Es decir, ¿cómo es posible que una parte muy grande del diagnóstico, de la intervención, no se aborde? Es decir, con medicación, muchos de los casos mejoran bastante los síntomas, pero no todo es la medicación. No puede ser que la intervención que ofrece el sistema únicamente sea el te doy la pastilla. Con esto y con otros trastornos mentales, que es de lo que se queja muchas veces la gente. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos la obligación de ser científicos, de desmontar mitos, de no patologizar, pero al final de formarnos todo el sistema sanitario. Es que en este sentido creo que no hay una forma de tratarlo sin asumir esa parte de culpa o un poco esa vergüenza un poco histórica de haber abandonado a estas personas. No sé si esto igual es polémico para algunas de las personas que lo escuchan, pero desde luego yo lo veo así. Y luego, una vez que tuviéramos eso, pues desde luego habría muchas mejoras que se podrían implementar, pero es que sin eso nada de lo siguiente sería posible. Totalmente. Sí, bueno, también hay que hablar pues de un sistema sanitario, ¿no? Que está colapsado. Yo no sé con qué retraso van las citas de especialidad en neurología allí en la Comunidad de Madrid, pero aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Andalucía, pues se va con muchísimo retraso, ¿no? Entonces, bueno, pues también entiendo que hay una saturación del sistema, además de todo lo que tú has comentado, que me parece fundamental.
En relación a esto, también no sé si nos puedes hablar brevemente, que lo has mencionado justo ahora, el tema del tratamiento y del abordaje por parte de un profesional como tú, de un servicio de neurología, aunque luego obviamente pues hay otras cuestiones en las que nosotros podemos hacer soporte, ¿no? Que pueden ser estrategias, compensación o tratamiento, ¿no? Específico de cómo manejar ese Mm. foco de atención, cómo mantenerlo y demás. Pero desde tu ámbito, ¿cuál es la amalgama en el tratamiento del TDAH adulto? A ver, en este momento en adultos existen 3 fármacos aprobados para el tratamiento del TDAH. Dos son de la familia de los estimulantes, uno es el metilfenidato en sus distintas preparaciones. Lo que más se utiliza es el metilfenidato de liberación prolongada, con una pequeña cantidad de liberación inmediata y el resto de liberación prolongada. La marca más habitual, que un poco es conocida en estos ambientes, es el Concerta. Luego el otro estimulante que hay es la lisdexanfetamina. En España no hay formas de liberación inmediata de anfetamina, como sí que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí que es verdad que en el caso de los estimulantes, estos fármacos de liberación prolongada pues ofrecen ventajas farmacodinámicas que de hecho hacen que sean las más apropiadas para el tratamiento de esto. Eso por parte de, o sea, en el sentido de los fármacos estimulantes. Y hay un no estimulante, la atomoxetina, que es un inhibidor de recaptación de la noradrenalina presináptico, con lo cual la gama de fármacos que podemos usar es un poco más limitada que en niños, pero es verdad que cubren bien la mayor parte de necesidades de tratamiento farmacológico en adultos. Fíjate, algo que has dicho hace un momento que creo que es importante con el tratamiento farmacológico, que en el fondo, aparte de un diagnóstico y de un seguimiento y de una evaluación o tratamiento de las distintas comorbilidades que se pueden asociar, en el fondo el tratamiento farmacológico es una de las principales intervenciones que podemos ofrecer los médicos. Tenemos que tener en cuenta que estos tratamientos en el TDAH suelen ser tratamientos de alta eficacia, es decir, vemos muchos casos de personas que han sido diagnosticadas de niños y que están hasta aquí de estrategias, ¿sabes? Ya no quieren que les digan cómo llevar la agenda o todo ese tipo de cosas. Es decir, no hay que tener esa creencia o ese mito, hablando de los mitos que hablábamos antes, de que estos fármacos son poco más o menos que una droga, que son súper peligrosos, que generan un montón de problemas, cuando en la mayor parte de los casos, pues yo siempre digo, aunque no tiene por qué ser así exactamente, a los pacientes que más o menos 2/3 o más mejoran de una forma sustancial con medicación, y lo que vemos además es que en la edad adulta muchas veces ni siquiera son necesarias dosis muy altas o la dosis completa. Es decir, yo lo que le digo a los pacientes, digo, probablemente tú no necesitas una remisión sintomática total. Con tener una remisión sintomática parcial, todas aquellas estrategias que has ido entrenando, ya sea con la ayuda de un profesional o ya sea de forma intuitiva, pues muchas veces son suficientes. Y es verdad que hay algunos efectos secundarios, como son la pérdida de apetito o el problema de sueño, que a veces los vemos, normalmente suelen ser leves y transitorios, pero en general son bastante eficaces y bastante bien tolerados. Y por supuesto, si hay problema de tolerancia, pues siempre se puede ensayar alguna de las otras opciones distintas a la primera elección. Qué bueno. Bueno, en relación a esto que comentas de lo de la agenda o las notas, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, mira, por favor, no me digas que use una agenda o que me apunte las cosas, porque es que lo pierdo siempre todo. No sé, claro, ahí es lo que hablamos, ¿no? Que es que son personas donde, a pesar de que tú les des herramientas compensatorias, persisten las cosas, Mm. ¿no? Que yo creo que al grosso normal, pues ese tipo de cosas no funcionan en mayor o menor medida y seguimos adelante, pero es que estamos hablando de perfiles que es como, mira, que no, que si fuera tan fácil, no, pues no estaría aquí. Y nos encontramos con gente pues que sigue buscando una respuesta, ¿no? Que sigue buscando que le demos información sobre qué le puede estar pasando porque persisten, ¿no? Las cosas. Entonces, es verdad que es que me llama mucho la atención porque es como, no me digas, por favor, con eso de vienen de herramientas compensatorias hasta aquí, pero es que son herramientas Sí. compensatorias que normalmente no terminan de funcionarles porque es que su perfil sigue manifestándose a pesar de tener eso, que a lo mejor en determinados casos pues puede ayudarles en cierta medida, Mm. pero yo diría que bueno, pues que sigue habiendo ahí como ese ramalacillo, ¿no? Que sigue presentándose. Sí, no, desde luego, y fíjate, yo alguna vez he leído, ¿no? De esto de
es un trastorno cuyo tratamiento es no farmacológico. A mí me cuesta mucho leer esas cosas porque esto sería como decirle a alguien, por ejemplo, por poner un ejemplo de enfermedades que yo veo en la consulta, a alguien con una migraña, que duerma bien, que evite el estrés, que haga ejercicio, que coma comida saludable, pero alguien que tiene 25 días de dolor al mes, teniendo una medicación que se los puede reducir, decirle que cambie sus hábitos de vida y que con eso va a ser suficiente, en el fondo, bueno, en fin, es que no sé, Yo creo que la no, gente ahí piensa que no te la estás tomando en serio, ¿no? Es decir, que claro, como no me ves esto, es claro, decir, que lo mío no se ciñe solamente a eso, que si fuera tan fácil, pues que ya lo estaría haciendo. Pero es que sí, hay algo más, ¿no? Que aunque no, no, no lo no. vemos, está ahí. Y fíjate, yo esto normalmente no es algo que yo le comente a los pacientes para no generar expectativas irreales, pero no es raro tampoco personas que nunca han tenido un diagnóstico y lo reciben de adultos, esa sensación de que vengan y te digan, es que me ha cambiado la vida, es que soy otra persona. O sea, esa clase de éxitos o de gratificaciones terapéuticas que desgraciadamente nosotros en neurología y yo más que me dedico a las demencias, vemos con poca frecuencia. Por eso me llama la atención cómo a los médicos no les interesa esto, no quieren verlo, pasan, no les gusta. Pienso, ya te digo, que es por desconocimiento, porque al final nos guste más o menos las características o cómo se manifiestan unos trastornos, al final a todos los médicos nos gusta que nuestros pacientes vayan bien y se pongan mejor y vivan mejor. Entonces, ya te digo, no es algo que yo diga de entrada, pero es relativamente frecuente que la gente te venga con esa sensación de mi vida ha cambiado. También con el diagnóstico a veces, ¿eh? Simplemente cuando tienen una explicación al porqué de algunas de las cosas que les ha pasado, eso ya de por sí es terapéutico. Pero si es que si además pueden mejorar esas dificultades, ya te digo, me resulta curioso que esto no haya calado más en la gente que está expuesta a estos casos, pero bueno, Bueno, pues por eso desde aquí, ¿no? Hacemos el llamamiento a que esto empiece a sí, picar la curiosidad de muchos de los profesionales sí. que se dedican a esto e indagar, ¿no? Indagar Ujú. más y darle respuesta. Bueno, Pablo, pues ya un poco para finalizar el episodio, ¿nos puedes decir dónde te puede encontrar la gente y en qué estás trabajando ahora? Vale, bueno, la gente me puede encontrar si es para una cuestión de una valoración médica en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Está disponible para cita en persona o también para videoconsultas. Tendría que contactar con el hospital. En cuanto a lo que es presencia en redes sociales generales, es una de mis cuestiones pendientes, pero está dentro de mis proyectos futuros. Sí que me gustaría ser capaz de crear algo de contenido que sea distinto a esto de lo que hemos hablado, que banalice el trastorno y que sirva para obtener información de forma más precisa y más fiable sin caer en mitos o en el potenciar el algoritmo o generar reacciones. Y ya a nivel profesional, pues para el resto de profesionales sí que hace un tiempo me hice un perfil de LinkedIn y comparto algunas de las reflexiones, tanto del TDAH como del resto de cosas a las que me dedico y me interesan. Así que igual ahí la gente que quiera pues tiene una pequeña ventana un poco a mis consideraciones más en cuanto a la esfera profesional. Qué bien, Pablo. Pues muchísimas gracias. A mí me ha encantado grabar este episodio contigo. He aprendido un montón, he disfrutado mucho. Creo que nos ha dado tiempo a cuestionar, a presentar. Creo que hemos podido ir desde cosas complejas, también simplificar algunas cuestiones para que la gente pueda tener una idea, ¿no? Más o menos básica, pero luego también hemos sabido darle, ¿no? Trasfondo a lo más básico, así que de verdad yo estoy encantada porque creo que este es un tema que tiene que ser muy divulgado, que tiene que ser muy conocido por la sociedad y del que se tiene que conocer cada vez más porque hay personas que se encuentran afectadas por este tipo de circunstancias y que esta información pues le puede ser súper útil. Así que también es genial saber dónde estás. Yo ya sabes que sí que hecho y voy a echar mano de ti. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado
y por esta conversación que a mí personalmente de verdad me ha encantado. Muchas gracias, A mí Pablo. también. El placer ha sido mío y nada, bueno, pues en el futuro igual esto da para hasta un segundo episodio. Ya hablaremos de eso, a ver qué es lo que le parece al público y las cuestiones que se nos van ocurriendo. Pero vamos, si eso te apetece, yo encantado de volver a participar en esto porque a mí también me ha encantado. Pues no me lo digas 2 veces porque es verdad que es que hay episodios en los que dices, se necesita una segunda parte, ¿no? Así que también animo a la gente a que Sí. escriba, a que nos cuente, pues, inquietudes que le hayan podido surgir, dudas o comentarios que tengan de todo lo que hemos comentado, porque creo que es un tema, ¿no? Que da Sí. para mucho. Así que creo que puede estar genial y que hay que seguir, en esto. Así que yo te cojo el testigo de esta segunda parte y como eres una persona muy accesible, lo haremos, lo haremos. Me parece bien. Bueno, un Pues muchas placer. gracias, Pablo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Neurociencia, del caos a la sinergia.